Le he puesto como título a esta enseñanza de regreso a Edén. Quiero predicar este sermón basado en la Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 3. Vamos a estar en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 3. Adán y Eva están en el huerto de Edén y es el capítulo que los teólogos llaman la caída, donde Adán y Eva caen en pecado. Así que es un pasaje, de hecho, déjenme decirles, muy importante de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es importante, pero como dijo alguien, si tú quieres entender algo, ve al principio. Y allá es a donde vamos a ir, al principio. ¿Por qué el capítulo 3 y no los capítulos 1 y 2? Bueno, quisiera que pensáramos en algo. ¿Alguna vez usted ha pensado en qué bueno hubiese sido estar allá en Edén al principio, antes de que Adán y Eva pecaran? ¿Alguna vez usted se ha imaginado y cómo hubiese sido eso de rico? ¿Alguna vez usted se ha imaginado quizá allá? ¿Cómo serían las cosas de espectaculares, de geniales? Precisamente de eso nos hablan los 2 primeros capítulos de Génesis. No necesitamos verlos con mucho detalle ahora, pero es fácil quizá pensar en ello. ¿Usted se imagina? Todo huele a nuevo. Todo es vida, no hay muerte, no hay dolor. Usted puede respirar el aire fresco. ¿Usted se imagina los colores, los animales, su propio cuerpo? ¿Se lo imagina? Si Dios nos permitiera regresar a Edén antes de la caída, ver toda la hermosa y perfecta creación de Dios, cuando Dios dice que todo era bueno y bueno en gran manera, no había nada de mal. Sencillamente digo, qué increíble sería estar allá, en medio de la perfecta creación de Dios, pero con algo más importante aún, perfecta comunión con el Creador. Qué increíble sería eso. Entonces, como les decía mi hermano, si queremos entender la verdad, debemos ir al principio de las cosas. Y entonces Génesis 3 es uno de los pasajes más increíbles y más importantes de la Biblia y a la vez más fuerte y más triste, porque nos muestra que en una creación perfecta, con seres humanos perfectos, con el Dios perfecto, teniendo comunión perfecta con su creación y con el hombre y la mujer, allí en el capítulo 3, en Edén, todo esto se perdió. Todo esto se perdió. Entonces, mis hermanos, cuando pensamos en eso decimos, qué bueno hubiese sido estar allá. Qué bueno hubiese sido estar allá. Pero tristemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron Edén. Y más que perder Edén, perdieron al Dios que creó Edén. Fueron destituidos de la presencia de Dios. Así que quisiera que fuéramos de regreso a Edén para ver 4 verdades allí demasiado importantes que ocurrieron en el capítulo 3 de Génesis. No voy a leer el pasaje completo al principio, sino que voy a ir leyendo el pasaje y lo vamos a ir analizando. Así que quisiera que viéramos 4 cosas que sucedieron allí en Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Y lo primero que quiero que veamos en los primeros 7 versículos de este increíble pasaje es la gravedad del pecado. Veremos esto en los versículos 1 al 7. Porque el cuadro que nos pinta el capítulo 3 de Génesis es un cuadro que Dios usa, y lo vamos a ver, que Dios usó para traer la grande salvación. Pero lo primero que debemos entender es que para que haya salvación, debe haber condenación. Para que haya redención, para que haya misericordia, para que haya gracia, tiene que haber seres a quien mostrarles misericordia, gracia, amor, perdón. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Adán y Eva pecaron? Quiero decirles, Dios tenía un propósito con esto y a Dios no lo tomó por sorpresa. Hoy podemos hablar de un Dios de gracia porque no merecemos esta salvación tan grande y no la merecemos porque un día la perdimos. Ahí es donde quiero que entendamos, mis hermanos, es muy importante entender que la salvación no es para los que se creen buenos, sino para los que saben que son pecadores y necesitan a un Dios que los perdone. Y eso es lo que ocurrió en el capítulo 3. Todo era perfecto, era hermoso, era maravilloso. ¿Y qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Qué sucedió en Edén el día que el hombre desobedeció a Dios? Fue terrible. La gravedad del pecado, las consecuencias del pecado son sin precedentes. Muchas personas van a este capítulo y dicen, ¿comer una fruta? Déjenme decirles, es más que comer una fruta. Es más que comer una fruta. Quiero que lo veamos detenidamente en estos primeros 7 versículos. Dice el versículo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Aquí no quiero dar demasiados detalles porque
esto es importante, quizá muchos nos preguntemos cómo. La serpiente es simple, la serpiente es el diablo, es Satanás. Apocalipsis nos dice que la serpiente antigua es Satanás, solamente que allá era como una serpiente, al final es como un dragón, pero es el mismo, es el mismo. Ahora, vamos a ver algo interesante, lo que les decía, era un animal salvaje que el Señor Dios hizo. Creo que hay un punto allí importante, más que preguntarnos si era realmente una culebra, porque como les decía, esto está envuelto en lenguaje poético, pero es verdad. Lo que debemos preguntarnos es, lo que deberíamos decir a la luz de la palabra de Dios, es que independientemente de quién sea Satanás, cuánto poder tenga y lo que haya hecho, es una creación de Dios igual. Fue hecho por Dios, así de simple, porque Dios tiene un propósito con todo esto. Entonces cierto día le preguntó a la mujer, y he dicho esto en alguna ocasión, ¿por qué Eva no se asustó? No había pecado, no había maldad, no había por qué temerle, quizá un loro más que salió hablando, un animal más que habló. Qué interesante este animal. Pero cuando este animal, este ser empieza a hablar, empieza con una pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y allí hay algo muy importante. ¿En serio? ¿En serio Dios es así? Lo primero que empieza a hacer este ser es a cuestionar a Dios. Y cuando yo miro esto podemos decir que ser tan malvado, que ser tan perverso, pero así somos muchas veces nosotros. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios por tantas cosas que Él hace, que a veces no nos parece que tengan sentido? Pero es lo que empieza a hacer este ser. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Con que Dios les dijo esto? ¿No coman de ningún árbol del huerto? Qué exageración, ¿no? Pero notemos algo. ¿Qué está haciendo este ser? Está tomando la palabra de Dios y ¿qué está haciendo? La está distorsionando. Ese es el más grave peligro que nosotros tenemos. Y sigue diciendo el versículo 2, y aquí me parece interesante. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Allí me detendría y diría, mujer, ¿cómo puedes seguir hablando con este ser cuando te lleva a cuestionar a Dios? Pero bueno, esto está en control de Dios. Sin embargo, la mujer responde algo cierto. ¿Podemos comer del fruto de los árboles del huerto? Claro que sí. Y sigue la conversación. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Esto es cierto. Dios dijo, no deben comerlo, eso es verdad. Pero notemos un detalle. Ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. ¿Es cierto eso? Dios no dijo que no tocaran el árbol que no se podía comer. Él dijo que no se podía comer, pero no tocarlo. Y allí tenemos que entrar en balance de varias cosas. La iglesia, por la palabra de Dios, debe estar en el centro. Allí vemos, entre comillas, las dos grandes religiones falsas del mundo. El legalismo y el libertinaje. Más adelante lo va a decir, pueden comer de lo que sea, pueden comer de ese árbol. Es lo que comúnmente hace el diablo. Nos tienta a que tomemos lo que Dios nos dice que está mal, o nos lleva al otro extremo también. Cuidado, no toques, no hagas. El legalismo, la imposición, cosas que hasta son buenas y sí podemos tomar. No había problema en tocar el árbol. Pero claro, quizá por si de pronto va a pasar algo, entonces ya empezamos a colocar reglas. Mis hermanos, pero una u otra cosa es tan mal, porque lo que necesitamos es la palabra fiel de Dios. Y lo más triste es que hasta el día de hoy se está presentando eso. El problema realmente en Edén comenzó con la distorsión de la palabra de Dios. Porque sigue diciéndole este ser en el versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. No morirán. ¿Qué está haciendo? Está cuestionando a Dios. Está cuestionando a Dios. Primero dice, Dios es muy malo. ¿Cómo no les permite comer de todos esos árboles? No, sí nos permite. Solo hay de uno que no nos permite comer. Dios es muy malo. ¿Cómo no les va a permitir comer de eso? No, es que si lo comemos morimos. No van a morir. Es lo que dice la serpiente. Y el versículo 5 dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y allí está una parte muy interesante. ¿Qué es entonces lo que se está ofreciendo allí? Ser como Dios. Ser el propio Dios de nuestra propia vida. Colocar nuestras propias reglas. Decir nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Decir nosotros lo que es bueno para nosotros, rechazando al Creador que nos dice lo que realmente es bueno para nuestras vidas. Y cuando veo esto digo, si somos sinceros, a veces somos así. Todos los aquí presentes junto conmigo sabemos que hay tantas cosas que son malas, pero nosotros hemos hecho muchas de esas cosas malas, ¿cierto? Todos somos pecadores. A veces decimos, pero ¿por qué Adán y Eva pecaron? Si tú y yo
si Dios nos permitiera ir de regreso a Edén, haríamos lo mismo. Porque esa misma escena, esa misma imagen, ese mismo cuadro, se dibuja una y otra vez en nuestras propias vidas, en el mundo a nuestro alrededor. ¿No es eso verdad? El mundo está lleno de pecado y de maldad, es cierto, pero en nuestras propias vidas también vemos este terrible problema. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Versículo 6, la mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida. Qué predicador tan bueno, ¿no? Le está predicando cosas buenas. Y vas a ser como Dios. Y vas a poder obtener conocimiento y sabiduría. Y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y ahí viene un pasaje muy interesante. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Dónde estaba Adán? Ahí. Y en la Sixtina, si mal no recuerdo, creo que hay un cuadro de la caída. Y Eva está tomando el fruto, pero ¿saben qué está haciendo Adán? Le está bajando la rama. Miguel Ángel trató de pintar esa escena realmente como fue. Allí estaba también el hombre. Allí estaba también el hombre. Quizás estaba haciendo el de la oreja mocha, como decimos nosotros. Mis hermanos, y tomaron el fruto prohibido, y dice el versículo 7. Aclaro, no sé qué fruto es, dicen que es una manzana, la Biblia no dice. Y dice, en ese momento se les abrieron los ojos. O sea que eso sí era verdad. ¿Qué hizo el diablo? Mezcló verdad con mentira. Mezcló palabra de Dios con palabras de hombres. Qué peligroso es esto. Se les abrieron los ojos y de pronto sabían todas las cosas buenas y llegaron a ser como Dios. No, de pronto, dice el texto, sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Es interesante, la desnudez. Mucha gente dice, ¿por qué la desnudez? Es un poema, todo el pasaje es un poema. Y la desnudez es una palabra hebrea, porque este pasaje fue escrito en hebreo, que rima perfectamente con astucia, como era la serpiente al principio. Que de hecho debería traducirse más bien como sabiduría. Por eso el autor escoge la desnudez en particular. Pero qué es lo interesante, mientras se les ofrece sabiduría, llegar a ser como Dios, inteligencia, luego el autor usa una misma palabra que lo que significa es vergüenza, desnudez. Y entonces ahora cómo se sienten estos seres humanos avergonzados, desnudos. Lo que antes era tan normal y tan natural, ahora produce vergüenza, ahora produce un sentimiento de querer escondernos. Esta es la verdad del pecado. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? De hecho, el pecado normalmente ¿dónde se hace? Estamos en un mundo donde tristemente ya se está haciendo a la luz. Tristemente ya parece que esa desnudez, es decir, ese pecado que nos producía vergüenza, ya por tanta maldad como que parece tan normal. Pero esta es la gran realidad. ¿Por qué ellos sintieron vergüenza? Porque eran perfectos, porque habían sido creados a la imagen de Dios. Jamás habían pecado. ¿Se imagina usted haber perdido esa posición? ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! Mis hermanos, esto es lo que produce el pecado. Y aquí es donde quiero decir, si tú eres salvo, si yo soy salvo, esta verdad la hemos experimentado. Vergüenza por nuestro pecado. Dolor por nuestro pecado. El pecado no es una cosa ligera y liviana para los creyentes, para los hijos de Dios. Adán y Eva eran hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando vino el pecado, aunque parecía muy inocente, que trajo vergüenza. Esa es una gran realidad. El pecado es vergüenza, el pecado es desnudez. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero quisiera que notáramos un detalle que quizá no hemos notado. En todo el pasaje, ¿en dónde ha estado centrado siempre todo este diálogo? En la creación. Y aquí es donde quiero decir, ese es el verdadero pecado. El verdadero pecado es tomar las cosas que son buenas, aunque Dios creó, y volverlas supremas y colocarlas por encima de Dios. Al punto que al final, ¿qué es lo único que pueden tomar? Es como ridículo, ¿no? Hojas de higuera para taparse. Hojas de higuera para taparse. Pero esta es la verdad que enseña la palabra de Dios. El pecado fue tal que en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Al final, hasta nuestros pensamientos se convirtieron en malvados. Esta es la gran realidad.
Pero podríamos decir, bueno, eso fue allá en Génesis 6 y por eso vino el diluvio. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, Pablo estaba hablando allí con dos grupos de personas, los judíos que se creían muy buenos y los gentiles que parecía que no eran tan buenos. Se dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada, tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, es decir, toda la raza humana, están bajo el poder del pecado. Cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en Edén, todos quedamos sujetos al pecado, a esa terrible maldición. De hecho, es cierto lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. La Reina Valera dice, no hay hombre justo en la tierra. Muchas veces hay personas que me dicen, hay personas justas. Yo les digo, sí, pero pecan. Porque por más justa que sea una persona, por más justo que sea el siervo Job, es un pecador. Es un pecador. Por más buenos que deseemos ser y por más justos y honestos que deseemos ser, somos pecadores. Somos pecadores. ¿A causa de qué? Que las dos primeras criaturas pecaron. ¿Qué hizo entonces esto? Trajo terribles consecuencias. Todos somos pecadores. El siguiente punto que quiero que veamos en los versículos 8 al 13, mis hermanos, es la falta de liderazgo. Allí en Edén faltó liderazgo. Versículos 8 al 13, mis hermanos, esto es interesante, porque hay algo muy impactante allí. La falta de liderazgo fue un factor determinante para toda esta tragedia. Es así de simple. Veamos los versículos 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, qué increíble ha de ser eso. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¡Qué increíble! Dios tenía comunión con el hombre y la mujer. Dios caminaba en el huerto. Dios venía a visitarlos. ¡Qué increíble! Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¡Qué terrible esa imagen! Lo que podía ser una imagen tan increíble, ahora la vergüenza los lleva ¿a qué? A esconderse de Dios. Aquí es donde pregunto, ¿dónde está la persona que dice fallamos, pecamos? Afrontemos las consecuencias. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es lo que dice, bueno, ustedes saben, yo soy débil. El diablo me tentó. Versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y no porque Dios no supiera, sino que Dios es tan lleno de gracia y misericordia. El hombre no fue el que salió corriendo a Dios a decirle, Dios, perdón, pequé, fallé. Dios fue el que vino a buscar al hombre. Y aún así, Dios no vino llegando con acusaciones, sino, Adán, ¿dónde estás? Como jugando a las escondidillas. No, Dios sabía dónde estaba. Era para que el mismo hombre saliera y reconociera su pecado. Pero, ¿qué dice el versículo 10? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Qué triste. Miedo. ¿Miedo de Dios? Sí, eso es lo que produce el pecado. Eso es lo que produce el pecado. Miedo, dolor. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 11? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Por supuesto Dios lo sabía, pero a ver si Adán toma la responsabilidad. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Y qué dice Adán? Sí, Señor. Yo comí, perdóname. Fui infiel a tu mandamiento. Reconozco, me pusiste aquí para ser el líder, para tomar esto en serio y la verdad, Dios, te fallé. Versículo 12. El hombre contestó, la mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que tú me diste, si no me hubieses traído esa mujer, aquella mujer que en el capítulo anterior había despertado el primer poema del hombre, oh, estás hueso de mi hueso y carne de mi carne, obviamente seguro que era más bonito en hebreo, era un hermoso poema. Aquella mujer que seguramente había vuelto loco a Adán, ahora dice, Señor, si no me hubieras dado esa mujer, si me hubieras dado otra mejor. Sí, obviamente le está echando la culpa a la mujer, pero indirectamente está diciendo, Señor, esa mujer te quedó desperfecta. El problema no es mío. Quizá la hubieses hecho con más cerebro. No, eso no es cierto, porque él estaba allí. El problema no era falta de cerebro, porque eso ya sería machismo. Los dos eran tan sabios y tan inteligentes, porque los dos estaban allí para reflejar la imagen de Dios. Los dos tenían todas las capacidades mentales, solamente que cuando nos dicen que podemos llegar a ser Dios, eso es muy tentador. No, el problema no era realmente de la mujer, porque ¿a quién llamó Dios primero? Al hombre. Ese es uno de los puntos más importantes.
Obviamente no voy a hacer aquí un sermón de familia, de liderazgo familiar, pero sí quiero decir algo, ser cabeza no es mandar y gritar, sino guiar en la verdad. Ser cabeza es tomar la responsabilidad en serio porque sabemos que vamos a dar cuentas a Dios. Y déjenme decirle, hombres que están aquí presentes, si usted está casado, esa es su responsabilidad. Y al primero que llamará a Dios a cuenta será usted por su familia. Pero lo que les digo, eso sería otro sermón, pero solamente quiero decir eso porque Dios llamó a la cabeza. Señor Adán, usted es el líder de este hogar, de esta familia. ¿Dónde estás? Escondido. ¿Y por qué estás escondido? Es que empezó a tartamudear. Comiste del árbol que te dije que no comieras. La mujer que tú me diste. Empezó a sacar excusas. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Versículo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo ella? Lo mismo. La serpiente me engañó. Ese ser que tú creaste ahí, ese me engañó, contestó ella, por eso comí. Dios realmente no le responde nada. Ahora en Génesis capítulo 4, versículo 9, nos dice la palabra de Dios. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Por qué he traído este versículo? Porque lo mismo que sucedió con Adán y Eva, ¿a quién se le pasó? A los hijos. A los hijos. Vaya, dígale usted a un niño, ¿quién hizo eso? Yo no sé, ¿cierto? Yo no sé. ¿Ves? Eso apareció ahí. Mis hermanos, hay una gran realidad. Por naturaleza, aunque nos creemos a veces muchos líderes y muchos sabios, y como decíamos, y el hombre a veces grita, dice que yo soy el que mando, pero cuando se trata de tomar la responsabilidad y asumir las consecuencias, nos encanta que sacar excusas. Si nosotros somos reales, así somos nosotros con el pecado. ¿Será que siempre decimos, sí, fui yo tuve la culpa? Pero usted también. No. Siempre nos encanta ver la culpa en los demás, porque si somos sinceros, lo que más nos falta a todos es liderazgo. Es liderazgo. Y lo mismo sucedió cuando Caín mató a Abel. Él aprendió eso de papá y mamá. No, eso ya lo traía por naturaleza, por el pecado. Sacar excusas. ¿Dónde está Abel? ¿Ven que Dios se acerca así haciendo preguntas? Cuando Caín mató a Abel, Dios también lo llama. ¿Dónde está Abel? Él dice, ¿acaso yo soy el que cuida a mi hermano? Ve, ¿cómo así? Que se cuide solito, cuando lo había matado. De hecho, una escena que también recordamos, Mateo 27:4. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Nos encanta lavarnos las manos. Desde Edén nos encanta culpar a otros. Es que fue la crianza, ¿sí? Es que fue que no tuve los recursos. Es que fue esa mujer bonita que me sedujo. Es que ese dinero estaba ahí. Pues. Es que si no digo la mentira me quitan el trabajo. Es que no me queda tiempo. No, es que es problema del líder. Todos necesitamos tomar la responsabilidad en serio, porque cada uno de nosotros dará cuentas por nuestra alma. Pero desde Edén nos encanta sacar disculpas. En Romanos 2:1 dice la palabra de Dios, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿Alguna vez usted ha visto algo que hace mal a alguien y usted dice, uy, qué terrible esa persona? Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Ese hombre que le fue infiel a su esposa, uy, qué terrible. Pero está mirando a otras mujeres y las está codiciando en su corazón. Ese asesino, qué terrible, que lo metan a la cárcel. Pero cuando me enojo con mi hermano, soy un asesino. Y vemos a los otros como malos, pero si somos sinceros, desde Adán y Eva, todos hemos caído en pecado y nos encanta sacar excusas porque nos hace falta liderazgo. Mis hermanos, lo que aconteció en Edén fue terrible. No fue solo comer una fruta. De hecho, mis hermanos, veamos el tercer punto en los versículos 14 al 19 y es el terrible castigo por el pecado. Adán y Eva podían comer de todos los frutos, pero ¿por qué solamente de ese? ¿Por qué comieron de ese? Mis hermanos, el pecado es terrible. Versículos 14 al 19. ¿Qué sucedió en Edén aquel día? El pecado trajo terribles consecuencias, el pecado trajo un terrible castigo. Versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, ahora llama a la serpiente. Y aquí es donde empieza la maldición.
Y literalmente en el idioma hebreo es un poema. Un lugar particular para un poema, ¿cierto? ¿Por qué es un poema? Porque para los judíos, de hecho hasta para nosotros, este tipo de literatura es más fácil que se quede en nuestra mente. ¿Cómo le enseñan a los niños los valores? Caperucita Roja, hacer caso a la mamá y no al que está por ahí en la calle. Sí, una fábula, un cuento. Eso se queda grabado en la mente de uno, ¿cierto? De cierta manera, no significa que esto no sucedió, pero lo mismo sucedía en la antigüedad. Era más fácil recordar un poema, era más fácil recordar una historia para entender una verdad. Así que la maldición, lo que sucedió, el castigo es tan importante que está literalmente escrito en prosa o en poesía hebrea. Y esto va desde el 14 hasta el 19. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, no había nada que preguntarle a la serpiente. Solamente le dijo, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Eso significaba que la serpiente antes caminaba, no recordemos, es lenguaje poético, y lo que está diciendo es que la mayor maldición cayó sobre la serpiente y que fue reducida al polvo sin posibilidad de levantarse. Es así de simple, y esa es la gran realidad. ¿Será que el diablo tiene esperanzas? No. Entonces lo que decimos, no es como muchos han pensado eso, es que la serpiente caminaba derechita y ahora le tocó arrastrarse. Sencillamente no tiene esperanza. Maldita por sobre toda la creación y arrastrándose por el polvo durante toda su vida. ¿Hay alguna esperanza para la serpiente? No. Porque como vamos a ver en los siguientes versículos, aunque hubo también maldición para el hombre y la creación, para estos hay esperanza, menos para la serpiente. Versículo 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y este versículo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos enseña una gran verdad. De aquí en adelante, todos los que nacieran de Adán y Eva, todos los que nacieran de esta mujer, iban a tener un problema ¿con quién? Con Satanás, con el mal, con el pecado. Sería una persecución de vida y muerte. Mis hermanos, pero ¿saben cuál es también la gran verdad allí? Es un pasaje que se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Protos significa como prototipo, como el primer evangelium, protoevangelio. Es un término griego. ¿Por qué, mis hermanos? Porque también encontramos ahora allí una promesa. La mujer tendría descendencia, la serpiente también tendría descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? El mal, el pecado. Y un día llegaría un descendiente de una mujer que le golpearía la cabeza a esta serpiente. Pero obviamente eso lo veremos con más detalle luego. Lo importante aquí es que habría problemas con el pecado. Habría problemas con el pecado. Habría problemas con la maldad. El diablo sería alguien que se pondría a nuestro talón para hacernos caer constantemente. Y si somos sinceros, ¿hay alguien aquí que no peque? Esa serpiente nos ha mordido a todos y por nuestra sangre corre veneno de serpiente, corre maldad. Versículo 16. Luego le dijo a la mujer, hará más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Detengámonos allí. No es que antes hubiera dolor, sino como les digo, es lenguaje poético. De hecho, allí hay una repetición de términos, más agudo. Lo que está diciendo es, ahora ser madre te causará dolor. Mucho dolor, y para las que son madres yo creo que pueden decir amén a eso, ¿cierto? Y no solamente en el parto, sino hay para allá, sí que más, por causa de la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Pero a veces creo que también hasta lo más duro después del embarazo es lo que tienen que seguir haciendo las madres, criando, porque a veces sigue pasando lo mismo. ¿Dónde están los padres? Bueno, Dios quiera que levante hombres que también tomen esa responsabilidad. Pero mis hermanos, esto de ser madre iba a ser doloroso, iba a ser doloroso. Y después dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que las mujeres dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Quieren controlar a su esposo? ¿Conoce usted una mujer que no sea controladora? Problema del pecado. No se extrañe. Si usted encuentra una mujer que no sea así, no es mujer. No es mujer. Mis hermanos, la mujer por naturaleza, por su pecado, va a desear controlar al marido. Su deseo sí va a ser para su marido.
Es decir, ¿qué significa? Que es el hombre el que va a gobernar. Y eso es verdad, porque ya lo decíamos. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a tomarle cuentas a quién? Al hombre. Al hombre. Sigue diciendo el versículo 17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, y notemos, la maldición las consecuencias para el hombre fueron más graves. Para la mujer, un versículo. Para los hombres, 3. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, ¿vio? ¿Para qué le hizo caso a su esposa? Y comiste del fruto del árbol. Hombres, no le hagan caso a las esposas. No, mentiras. Si lo que ella te dice es lo que Dios dice, hazle caso. Seguro que sí. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Es impresionante. A pesar de todo el dolor y la angustia, Dios también tiene gracia con el ser humano. Podrá comer, podrá comer. Versículo 19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Qué terrible esto. Podemos ver a mayor responsabilidad, mayor juicio. Eso significa ser cabeza. Eso significa ser líder. Y aplica para todo. En este caso diría, como ya lo hemos visto en los sermones anteriores, aún para la iglesia. Ser líder de iglesia, qué bendición, qué privilegio. No me hace mejor que ninguno de ustedes, pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Si yo estoy haciendo aquí lo mismo que hizo la serpiente, sí, tomando la palabra de Dios y acomodándola a mi conveniencia, tomando verdades y mezclándole un poquito, ay de mí, ay de mí. Qué gran responsabilidad. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Cuándo quién pecó? Adán, porque es la cabeza, es el liderazgo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Qué terrible esto, qué terrible esto. Efesios 2:1, y también iremos hasta el versículo 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Nacemos muertos en pecados por causa del pecado de Adán. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. La maldición se cumplió, todos nosotros estábamos así sin Cristo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Siempre lo he dicho, nos encanta ver al diablo con cachos y cola y nos encanta ver a los satánicos allá afuera. Pero el problema del pecado, el problema de la serpiente, ese veneno corre por la sangre y llega hasta el corazón. Esa es la gran realidad. Y todos vivíamos así. De hecho, sigue diciendo el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Estábamos perdidos. ¿Es verdad? Estábamos perdidos. Pero esto me lleva a mi último punto. Y es la pérdida en la expulsión. Porque el problema no terminó allí. Los versículos 20 al 24 nos muestran lo que realmente se perdió. Y fue terrible, mis hermanos. Fue terrible. Esa pérdida fue terrible. Quisiera que viéramos esto con mucho detalle. Versículo 20. Después, el hombre Adán le puso a su esposa el nombre ¿de qué? De Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Dios no llamó a Eva, a la mujer Eva. ¿Quién le puso el nombre de Eva a la mujer? Adán. Porque Eva en el idioma hebreo significa precisamente esto, es un término que significa la madre de todos los vivientes. Es importante esto. Significa que Adán, ahora digámoslo así, bien o mal, empezó a tomar la responsabilidad. Ahora Adán es el que le coloca el nombre a su esposa y ahora Adán cree las promesas de Dios. Esta mujer va a dar a luz a todos los que viven y vamos a creer en lo que Dios nos dijo. Obviamente eso se ve en todo el espectro de la Biblia. ¿De qué manera? Adán creyó entonces que un día esta mujer tendría un hijo que acabaría con el mal. Obviamente allí se está aceptando la promesa después de las terribles consecuencias. Y sigue diciendo el versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Los eruditos bíblicos dicen que allí entonces se produce
el primer sacrificio. Para cubrir esa desnudez, Dios tuvo que tomar animalitos, sacrificarlos, quitarles su piel, para cubrir a estos hombres, para cubrir esa desnudez. Dios es el único que puede cubrir nuestra desnudez. Las hojas de higuera no son más que obras que nosotros intentamos hacer, pero que al final cabo nos dejan con vergüenza. El único que puede hacer algo por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra condición de caídos, es Dios. Dios es el que finalmente hace algo por el hombre, es el que va y lo busca, es el que lo llama, es el que lo confronta, es el que le da promesas, esperanzas, es el que lo cubre. Dice el versículo 22, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Y allí es donde está el centro de este sermón. Allí hay dos cosas que es necesario ver. Primero, hay muchas preguntas referente a, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. ¿Por qué usa el plural? ¿Por qué dice nosotros? Hay varias ideas, varias opciones. Algunos dicen que allí estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El texto no lo dice. Otros han dado una muy buena interpretación que se habla acerca del concilio divino, y es que Dios tenía o tiene un grupo de seres angelicales alrededor con quien habla de sus proyectos, de sus planes. Suena bonito, suena hermoso, pero personalmente creo que hay otra postura para mí que es la más sana y que está acorde con el texto. Y es lo que se conoce como el plural majestático o plural de majestad. ¿Qué significa eso? Lo utilizaban mucho en la antigüedad, lo utilizaban mucho los reyes, aún se utiliza mucho hoy, y es hablar en plural, demostrando que yo tengo la soberanía, el poder, que yo puedo hablar por todos y nadie me puede cuestionar. Porque creo que esa puede ser la traducción más correcta. Porque dice allí, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Dice, entonces vivirán para siempre. Pero ¿cuál es la respuesta? Versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Cuando se habla en plural majestático, cuando se lleva a la acción, el que toma la acción es uno solo, y es Dios. ¿Podría ser que haya un concilio divino? Podría ser, pero esta es la gran realidad. Cuando Dios habla por todos, porque nadie está por encima de Él. Por eso, aunque habla en plural, cuando se ejecuta en singular, porque sencillamente esa era la orden de Dios. Como les decía, este es el pasaje quizá para mí más importante, aún más que Génesis 3:15. Porque ¿qué fue lo que se perdió allí? ¿Saben qué es lo más interesante? No solamente había un árbol de la ciencia del bien y del mal en Edén, había un árbol de la vida eterna. Y de ese podían comer cuanto quisieran y no lo tomaron. Pero ¿saben qué sucede? Versículo 24. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino. ¿Hacia qué? Ni siquiera hacia Edén, hacia el árbol de la vida. ¿Qué era lo más importante entonces allí? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Reina Valera dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Lo más terrible que ha hecho el pecado es destituirnos de la misma presencia de Dios, de la vida eterna. Aquí es donde quiero hacer esta pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de volver de regreso a Edén, ¿qué desearíamos? ¿Respirar el aire puro? ¿Los colores? ¿Estar desnudos sin ninguna vergüenza? ¿Para qué desearíamos volver a Edén? Muchas veces cuando pensamos en Edén, tengo que decirlo, tristemente pensamos en Edén solamente en una comodidad humana. Pero aquí es donde preguntaría, ¿será que desearíamos regresar a Edén para tomar del árbol de la vida? Pero hay un problema. Si pudiéramos ir, hay allí ángeles querubines poderosos para impedir el paso y hay una espada que se mueve. ¿Quién podría traspasar? Solo moriríamos en el intento. En Efesios 2:12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, cuando no conocíamos a Cristo.
No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué vivíamos sin Dios y sin esperanza? Porque la más grande desesperanza no es no tener cosas en esta vida. Podemos tenerlo todo, pero sin Dios en nuestras vidas no hay esperanza. Sin Cristo en nuestras vidas no hay esperanza. Por eso el título de esta enseñanza es De regreso a Edén. Y ya hemos concluido el capítulo entero, pero nos hace falta lo más importante. Hemos regresado a Edén para ver la gravedad del pecado. Grave, ¿no? Terrible. Hemos regresado a Edén para ver que no hubo quien asumiera realmente las consecuencias de este terrible hecho. Hemos vuelto a Edén para ver las consecuencias del terrible castigo y hemos vuelto a Edén para ver cómo el hombre y su mujer fueron expulsados de la misma presencia de Dios y del mismo árbol de la vida. Pero aquí es donde quiero ir a lo más importante, mis hermanos. Porque si pudiéramos volver a Edén, pero para hacer algo diferente, es para volver a tener comunión perfecta con Dios y para tomar del árbol de la vida, yo diría, ese sería el verdadero regreso a Edén. Podríamos regresar a Edén y tener todos los frutos, todos los árboles, toda la comodidad. Pero sin Dios en nuestras vidas, sin la vida eterna, no habría nada. Por eso quiero llevar esta enseñanza a 4 verdades en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo primero que vimos? Lo primero que vimos fue el pecado, las graves consecuencias del pecado. En Cristo podemos regresar a Edén porque hay uno que nos levanta del pecado, hay uno que nos levanta de esa terrible caída. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19? Así es, un solo pecado, uno solo, de Adán, trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Mis hermanos, hoy podemos regresar a Edén y tener salvación y vida eterna por Cristo Jesús. Él perdona nuestros pecados. Lo que ocurrió con Adán y Eva tiene solución en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo segundo que vimos en este pasaje? Lo primero fue realmente lo terrible del pecado. Lo segundo es que hubo falta de liderazgo, no hubo un líder que realmente tomara las cosas en serio, pero en Cristo Jesús tenemos al verdadero y más grande líder, dice el versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, Jesucristo, muchos serán declarados justos. Hoy podemos regresar a Edén con una justicia perfecta, pero no propia, sino dada por Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo más hermoso? Y no solamente esto, porque aunque fuéramos a Edén nuevamente con una justicia perfecta, pero sin un verdadero líder volveríamos a caer. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Cristo ahora es nuestro líder, Él es nuestra cabeza, y aquí es donde quiero decir algo maravilloso, que para mí es una de las verdades más hermosas de la Biblia. Amo entender esto. En el sentido bíblico, en el sentido espiritual, yo soy mujer. Todos aquí somos mujer, somos la esposa de Cristo. Somos la novia del Cordero y Él es la cabeza, Él es el segundo Adán. Nosotros somos, digámoslo en ese sentido, Eva y Él es Adán. Su costado fue abierto para que por su sangre tú y yo fuéramos limpiados y Él toma su responsabilidad en serio. Él no dice a Dios, no, fue culpa de ella. ¿Saben qué hizo Él? Nuestros pecados los tomó en su cuerpo, fue a la cruz del Calvario para ahora tomarnos a nosotros y presentarnos puros y perfectos delante de Dios. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Por eso el día que nos presentemos ante el trono, nuestra cabeza estará delante diciendo, esta es mi esposa, es pura y sin mancha, porque yo la he limpiado, yo la he perfeccionado, yo la he purificado. Él ha tomado la responsabilidad en serio y lo hará hasta el final. Por eso es hermoso saber que nos hemos comprometido con Cristo en matrimonio y un día es Él el que nos presentará perfectos. Cristo es verdadera cabeza. Es lo que dice la Biblia. Puedo traer muchos versículos, pero solo he traído uno. Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Qué pasa si el diablo quiere venir a engañar a esta hermosa mujer, a esta hermosa Eva de Cristo? Él le aplastó la cabeza. Él dice, ahora no la vas a engañar. Yo no la voy a perder. Si Adán perdió a su mujer, yo no la he perdido. Al contrario, Él vino a ganarla con su propia sangre. Amén.
Él vino a limpiarla de su pecado y de su maldad. De hecho, Cristo nos libera del castigo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aunque en Edén no hubo maldición, Cristo sufrió por nosotros la maldición para que tú y yo recibamos todas las bendiciones de Dios. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Saben qué es lo más hermoso, mis hermanos? Adán tuvo que sufrir las consecuencias, pero porque le tocó. Cristo sufrió nuestras consecuencias porque Él quiso. Adán estaba ahí con Eva y dejó que Eva tomara del fruto prohibido. Cristo sufrió el veneno mortal de nuestro pecado para que tú y yo hoy seamos sanados en nuestra alma y podamos tener una relación correcta con Él. De hecho, ¿qué es lo más hermoso? Creo que todos sabemos esta verdad. Jesucristo nos da ¿qué? Salvación y vida eterna. Porque el camino quedó sellado por querubines y una espada que simboliza la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué vino a hacer Cristo Jesús? A sufrir la justicia en su propio cuerpo, a sufrir la ira de Dios sobre su propio cuerpo, para que ahora el camino de regreso a Edén y poder tomar del árbol de la vida sea una realidad en aquellos que hemos creído en Él. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23, Cristo nos abrió el camino de regreso a Edén para que tomemos del árbol de la vida y vivamos para siempre con Él. ¿Tienes a Cristo? De hecho, te lo aseguro, si tienes a Cristo, el regreso a Edén es seguro. Él es el pan de vida, Él es el agua que salta para vida eterna, Él es la resurrección y la vida, el maná que descendió del cielo. Y aunque no hay un versículo literalmente que diga que Jesucristo es el árbol de la vida, Él es el árbol de la vida porque no hay vida sin Él, pero con Él lo tenemos todo. Ahora, mis hermanos, esto es importante. Debemos entender que en un sentido esto ya es real. Ya somos hijos de Dios y hemos creído en Cristo Jesús. Pero hay un sentido en el que esto todavía es una promesa. Un día estaremos de regreso allá. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Ya no habrá diablo que nos engañe. Habrá quien nos libere. Ya no habrá pecado ni consecuencias, solo habrá salvación y vida eterna. Y si tú has creído en Cristo Jesús, puedes regresar a Edén. Puedes regresar a Edén. Quisieras terminar en esta hora en oración diciéndole gracias Dios por tan grande salvación. Porque en Cristo sí hay esperanza segura. Padre Santo, eterno Dios, te agradecemos por este tiempo en tu palabra. Padre, gracias por esta verdad maravillosa. Aunque el panorama parecía tan desolador, Señor, solamente fue el cuadro, el telón donde tú, Señor, viniste a pintar la más grande obra maestra. Cristo Jesús vino a revertir todo este problema. Cristo Jesús vino a liberarnos del castigo. Cristo Jesús vino a quitar este veneno que corría por nuestras venas. Cristo Jesús toma este liderazgo en serio y nos lleva a la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, porque aunque Adán y Eva perdieron Edén, tú hoy nos llevas de regreso a tu misma presencia para tomar del árbol de la vida, para vivir eternamente y más que tener mucha comodidad, aunque sabemos que la tendremos tu presencia para siempre. Nuevamente estaremos allí en la brisa fresca de la tarde, caminando a tu lado y recordando que estamos allí por tu gracia maravillosa. Gracias, Padre Santo. No tenemos palabras para agradecer tan grande obra en tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por llevarnos de regreso a casa, a ese lugar perfecto que tú estás creando, Señor, para que podamos compartir contigo para siempre la gloria eterna. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por permitirnos congregarnos para escuchar tu voz y saber que en Cristo Jesús hay salvación. Gracias, Padre, en tu amado Hijo. Amén y amén.